no tienen un asiento puedan ocuparlo en este momento para dar inicio a nuestra ceremonia de premios INERM 2025. También el área de protección civil les informa que en caso de presentarse alguna situación de emergencia durante el desarrollo de este evento, se deberá realizar el desalojo de las instalaciones de modo ordenado y con rapidez. También apoyar a las personas con alguna discapacidad si fuere necesario. Las salidas de emergencia están colocadas a su lado derecho en caso de quienes nos están viendo de frente, y por su atención queremos agradecerles. Bien, pues así ya damos inicio oficialmente. A nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos honran con su presencia en esta ceremonia de entrega de premios a la trayectoria de investigación 2025. Los premios INERM buscan incentivar el conocimiento del pasado, así como coadyuvar en el fomento y la formación de especialistas cuyas tesis de grado representan una contribución a las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido la historia nacional. Presentamos a las personalidades que integran nuestro presidium. Saludamos al doctor Raimundo César Martínez García, presidente del Colegio Mexiquense AC. Doctor Javier García Diego Dantán, director de la Academia Mexicana de la Historia e integrante del Colegio Nacional. En representación de las personas integrantes del Consejo Técnico Consultivo del INERM, doctora Romana Falcón Vega. Doctora Consuelo Sánchez Rodríguez. Doctor José Alfonso Suárez del Real, asesor de la Presidencia de la República. Doctora Margarita Vázquez Montaño. Doctora Nitia Castorena Sáenz. Doctor Felipe Ávila Espinosa, presidente de nuestro Consejo Técnico Consultivo y director general de esta casa. Los premios INERM se logran concretar gracias a la comprometida participación del Consejo Técnico Consultivo, el cual fungió como jurado de estos certámenes que son convocados de manera anual. Les hacemos extensivo nuestro agradecimiento por su trabajo a lo largo de este año a las siguientes personas especialistas en el campo de la investigación histórica: Nitia Castorena Sáenz, Beremundo Carrillo Reveles, Romana Falcón Vega, Cristina Gómez Álvarez, Ana Rivera Carbó, Consuelo Sánchez Rodríguez, Rosario Margarita Vázquez Montaño, Rafael Barajas El Fisgón, Salvador Rueda Smithers, Pablo Yankelevich, Alfonso Suárez del Real, Enrique Semo Caleb y Felipe Ávila Espinosa. Les pido por favor que les demos un fuerte aplauso. Asimismo, queremos aprovechar este momento para saludar a algunos de nuestros invitados e invitadas especiales que nos honran con su presencia esta tarde. Maestra Olivia Salomón Vivaldo, directora general de la Lotería Nacional. Mariana Gómez Godoy, directora general de la Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural, en representación de Ana Francis López Baigen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Gregorio Joaquín Lozano Trejo, director general del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En representación de la directora general de Radio Educación, María Fernanda Tapia Canovi, nos acompaña la maestra Adriana Solórzano Fuentes. Gabriela Eugenia López Torres, directora general del Museo Casa del Risco.
Liliana Nava Diosdado, de la Dirección de Proyectos Especiales y Divulgación del Museo Nacional de la Revolución. Susana Beatriz Avilés Aguirre, Directora General del Museo Nacional de las Intervenciones. Alicia Salmerón Castro, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Camilo Vicente Ovalle, director del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano. Gabriela Pulido Llano, titular de Memórica, México, haz memoria. María Gabriela Guadalupe Sánchez Gutiérrez, directora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Mari Frances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. A todos ustedes y al público asistente, también a quienes nos están acompañando de las diversas transmisiones de manera diferida y también completamente en vivo del INERM en estos momentos, queremos agradecerles que nos acompañen en esta ocasión tan especial. Y fieles a nuestro programa, primero escucharemos las palabras de las y los ganadores de los premios a la trayectoria en investigación histórica. Por ello, le pido de la manera más amable a la doctora Lisette Griselda Rivera Reinaldos que nos ofrezca unas palabras. Buenas tardes, honorables miembros del Presidium. Buenas tardes a todos y todas. Quiero expresar primeramente mi agradecimiento al Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por haber considerado mi trayectoria como merecedora del premio instituido en 2013 y que lleva el nombre de una destacada docente e investigadora, de dilatada y fructífera vida académica. Agradezco de igual manera al doctor Felipe Ávila Espinosa, director del INERM, y a todas las personas involucradas en la organización de los premios 2025. Cuando empecé a trabajar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mi alma mater también, hace 31 años, no me imaginaba que con el tiempo y a partir de mis estudios de doctorado, de la mano de José Antonio Piqueras y Mary Nash, me decantaría por la historia sociocultural de las mujeres y de género en México de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Tampoco consideré que terminaría abriendo una senda para las estudiantes interesadas en esos temas desde la perspectiva histórica, prácticamente inexplorada en el ámbito regional en la Universidad Michoacana en ese entonces. Me siento muy honrada por esta distinción, que constituye para mí un enorme aliciente para continuar con más entusiasmo por un camino que, al igual que a la doctora Clementina Díaz y de Obando, me ha concentrado principalmente en la enseñanza y la investigación. Agradezco también a mis compañeros del Cuerpo Académico Economía, Sociedad y Cultura en México y América Latina, que me postularon al premio aquí, que están aquí presentes, con los que hemos mantenido una estrecha relación de amistad, pero también de trabajo a lo largo de los años, y con cuyo apoyo sé que siempre cuento. Gracias, doctor José Napoleón Guzmán, maestro y mentor, y doctora Guadalupe Chávez. No puedo dejar de mencionar en este breve espacio a la familia Reinaldos, así como a mi esposo Martín y a mi hijo Bruno Orlando, con quienes comparto además intereses profesionales y académicos, y sin cuyas constantes muestras de aliento no habría continuado o culminado muchos proyectos. Muchas gracias a ambos. Abusando de la oportunidad, también quiero reconocer al Seminario de Historia Sociocultural de la Transgresión de la UNAM, que encabezan las doctoras Elise Spegman y Marta Santillán, que ha cumplido 20 años de existencia en este 2025 y al cual tengo el gusto de pertenecer desde el año de 2014, siendo para mí una importante plataforma de discusión y reflexión
que me ha permitido ampliar mis conocimientos sobre la historia sociocultural del delito, además de convivir con un estimulante grupo de especialistas. Finalmente, mis felicitaciones a las y los colegas que también han sido reconocidos, con los que tengo la fortuna de compartir esta ceremonia de premiación, así como a las y los jóvenes acreedores a los premios de investigación histórica de maestría y doctorado. Los premios que otorga el INERM, sin lugar a dudas, constituyen una importante motivación para proseguir una vida académica con ahínco y dedicación, y motivan el INERM tiene un gran compromiso con la promoción del conocimiento histórico, como se demuestra con estos premios que se otorgan año con año. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rivera Reinaldos. A continuación, cedemos este espacio para la doctora Josefina MacGregor Gárate. Buenas tardes a los integrantes del Presidium. Buenas tardes a todas las personas que asisten a esta sesión de entrega de los premios que otorga el INERM desde hace algunos años. Aunque intentaré ser algo memoriosa más adelante, el objetivo principal del que yo tome la palabra es dar las más expresivas gracias al Consejo Técnico del INERM por su decisión de otorgarme el premio Daniel Cosío Villegas, que se da por trayectoria en el campo de la investigación de la historia política de México durante los siglos XIX y XX. Gracias por atender con benevolencia la propuesta hecha por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mi casa desde hace más de 50 años. En ella realicé mis estudios de licenciatura, allí empecé a trabajar como historiadora y ahí sigo. No la he abandonado, ni ella me ha echado de sus aulas, ni me ha negado su cobijo. Por ello, también quiero agradecer que me haya postulado la directora de la facultad, la doctora Rodríguez Van Gort, y la presencia de la coordinadora del Colegio de Historia, mi espacio específico, la doctora Marcela Mijares. En segundo lugar, quiero felicitar a todos los colegas que hoy reciben los premios del INERM. El 30 de junio de 1953, Adolfo Ruiz Cortines firmó el decreto que creó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Su constitución respondía a dos objetivos: reunir documentos sobre el proceso revolucionario que serían enviados al Archivo General de la Nación y publicar trabajos de investigación. Esto, cito, para mejor conocimiento de esta época. 34 años más tarde, Miguel de la Madrid, en el decreto publicado el 26 de marzo de 1987, insistía en que el INERM debía abocarse a, cito, la investigación y el conocimiento de la historia, la institucionalización y la vigencia de la Revolución Mexicana, hasta ahí la cita, para fortalecer la cultura nacional. Para ello, sus atribuciones se ampliaron. Se agregó divulgar dicho conocimiento a través de mesas redondas, conferencias, seminarios y cursos de capacitación. Fungir como órgano de consulta, trabajar en las tareas de su incumbencia al lado de dependencias y entidades públicas, gobiernos de los estados, autoridades municipales, instituciones de educación, centros de investigación, asociaciones e instituciones privadas y con personas físicas o morales, nacionales o extranjeras. Asimismo, se le atribuyó recuperar, concentrar, reproducir y difundir material radiofónico, televisivo, cinematográfico y de cualquier otro medio referente a la Revolución Mexicana y otorgar distinciones y reconocimientos. Este interés en fomentar el estudio de la Revolución Mexicana era central para los gobiernos que consideraban que su legitimidad se fundaba en el proceso revolucionario, y dio pie para que en 1989 se estableciera el Premio Salvador Azuela, en memoria del primer vocal ejecutivo de la dependencia y primer profesor de la materia Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras. 15 años más tarde se agregaron los premios José C. Valadez y Manuel González Ramírez, que hacen referencia a dos personajes que vivieron la Revolución
y vivieron, entre otras actividades, para rescatar las fuentes y escribir su historia. En 2006, el 16 de mayo, Vicente Fox firmó un nuevo decreto que cambió el nombre de la dependencia a Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, cuyo objeto fue desde entonces, cito, contribuir a la investigación, el estudio y la difusión de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido la historia nacional. Hasta ahí la cita. En particular de la independencia nacional, la reforma liberal y la Revolución Mexicana. Como se mantenía la posibilidad de otorgar premios, ese mismo año se agregaron el Gastón García Cantú y el Daniel Cosío Villegas, y al año siguiente se creó el Premio Ernesto de la Torre Villar para recordar a importantes estudiosos de la Reforma Liberal, el México contemporáneo y la independencia de México, respectivamente. Estos premios, que en principio estaban dedicados a destacar obras inéditas, fueron destinados a agraciar trayectorias académicas. En 2010, el INERM abandonó Gobernación para ser un órgano desconcentrado de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Ahora se encamina a mantenerse vinculado a la Secretaría de Cultura. Con el tiempo, se fueron agregando las distinciones Clementina Díaz y Obando para trayectoria en Historia Social, Cultural y de Género, Berta Ulloa a la investigación sobre Historia Internacional y Josefina Zoraida Vázquez sobre la Historia de la Educación, siglos XIX y XX. En la actualidad, de los 8 premios, 4 se destinan a trayectorias en investigación histórica y los otros 4 a premiar obras de investigación en la presentación de tesis de maestría y doctorado. 2 veces gané el premio Salvador Azuela, una por mi tesis de maestría y otra por la tesis de doctorado. Los 2 trabajos fueron publicados por el INERM. Quizás podrían reeditarse. Ahora me honra recibir el premio de Daniel Cosío Villegas, personaje al que admiro profundamente y tuve el privilegio de conocer cuando éste impartió una conferencia en Filosofía y Letras cuando yo iniciaba mis estudios en Historia. No obstante su voz prematuramente avejentada, era un hombre impresionante por sus conocimientos y la ironía con la que eran expuestos. Después lo traté un poquitito más cuando coordinó el programa de Historia de la Revolución Mexicana en el Colegio de México e hizo sentir su mano segura y férrea para que el programa no fuera alterado por intereses personales. El que el premio lleve el nombre de uno de los fundadores del Colegio de México es más significativo aún porque mi maestro de muchos, Eduardo Blanquel, siempre reconoció la influencia que recibió de don Daniel en lo referente a las cuestiones sociales. Escudriñando un poco mi currículum, sobresale mi estrecha colaboración con el INERM. Este ha sido algo así como mi otra casa, mi casa chica. Recuerdo haber participado en la presentación del libro de Salvador Azuela, La Revolución Mexicana, Estudios Históricos, en octubre de 1984. Y también en congresos, diplomados, conferencias, mesas redondas, homenajes, etcétera, hasta formar parte de su consejo técnico de 2005 a 2012 y de 2018 a abril de 2025. Recuerdo con afecto a la mayoría de sus directores. Pocas veces estuve alejada de la institución, solo cuando la presidieron un par de sociólogos y cuando una historiadora me cerró sus puertas. En los últimos años, salvo las tareas del Consejo, no fui requerida para ninguna otra actividad. Cosas de la edad. Los jóvenes vienen empujando y nos hacen a un lado a los más viejos. Solo les recuerdo que estamos vivos y seguimos trabajando. Al Instituto le deseo larga vida. Espero que siga cumpliendo su cometido con el rigor que exige el conocimiento histórico y su difusión. Ojalá que mantenga una trayectoria incluyente para que las diversas perspectivas y posiciones interpretativas puedan dialogar y el conocimiento histórico se fortalezca. Es probable que los jóvenes de hoy, que hoy reciben alguno de los premios, conmemorarán dentro de 28 años el centenario de vida de la institución. Ojalá sea una magnífica celebración. Hay presente, hubo pasado y habrá futuro. Aprovecho la oportunidad para sugerir que se haga lo posible por conseguir apoyo económico, así sea reducido, para los premios a los trabajos de tesis.
El reconocimiento es importante, muy importante, pero los jóvenes maestros están en el paso a ingresar a los doctorados y los doctores están buscando trabajo, así que sería una ayuda recibir alguna remuneración. Quizás a la secretaria de Cultura, la licenciada Curiel de Icaza, que es historiadora, le resultaría interesante la medida. Además de lo gratificante y comprometedor que es recibir un premio, en esta oportunidad es muy estimulante recibirlo al lado de los jóvenes que son premiados por sus trabajos de tesis, particularmente porque entre ellos hay varios que fueron mis alumnos. También es muy satisfactorio estar acompañada por amigos y amigas, colegas de toda la vida y exalumnos que recibieron alguna de estas distinciones en años anteriores o que espero que las reciban en el futuro. Que estén aquí mi hija Elena y mi nieta Rita es muy importante. Quisiera que ellas supieran que trabajé y sigo trabajando empeñosamente con la esperanza de entender mejor nuestra historia y de que por este camino quise contribuir, aunque infructuosamente, a lograr un mundo mejor como tantas otras mujeres lo hicieron. Nuevamente mi gratitud al Consejo Técnico por su confianza, a todas y a todos muy agradecida por su compañía y apoyo. Gracias. Muchísimas gracias por estas palabras, doctora Josefina MacGregor Gárate. Premio Daniel Cosío Villegas 2025 en el campo de investigación de Historia Política de México durante los siglos XIX y XX. A continuación, cedemos este micrófono a la doctora Fausta Estela Gantús Inurreta, mención honorífica de esta misma categoría. Buenas tardes a todas, a todos, a todes y especialmente felicidades a quienes han ganado un premio, un reconocimiento en esta ocasión de los que otorga el INERM. Saludos al Presidium. Las instituciones del Estado no tienen partido político ni género. Han sido creadas con una finalidad precisa y su propósito principal, acorde a su área de incidencia, es la de servir a la sociedad sin distingos. En lo que corresponde a las instituciones que llevan en su nombre propio el término de investigación o que lo incluyen en sus objetivos y misión, el propósito se extiende al de alentar, generar, promover, financiar y, en su caso, reconocer la labor desarrollada por personas o colectivos de dentro y o de fuera de ellas en las materias que la definen. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas es una de esas instituciones en las que la investigación ocupa un lugar fundamental. Y en ese sentido, además de procurarla y fomentarla, el INERM se preocupa también por reconocer la labor de historiadoras e historiadores en el ámbito de la investigación. Y a la investigación me he dedicado de manera constante y continuada. Uno de los cometidos esenciales de una investigación científica, tecnológica y o humanística es la de que sus resultados salgan del cubículo, el laboratorio o el taller y se socialicen. En el caso de las investigaciones en el área de la historia, que es de la que aquí doy cuenta, la socialización del conocimiento, de los saberes generados, se da principal, si bien quizá no únicamente, a través de 4 caminos o estrategias: la publicación especializada, la difusión, la divulgación y la enseñanza. A través de esas 4 estrategias de acción, las historiadoras e historiadores cumplimos nuestro compromiso de retribución a la sociedad. Por todos esos caminos he transitado. A ellos me he dedicado: investigación, publicación, enseñanza, difusión y divulgación en nuestro país y en algunos otros. En esas 5 áreas he incursionado a lo largo de mi vida profesional. Me formé en instituciones públicas mexicanas de educación, la Universidad Autónoma de Campeche y el Colegio de México, de quien entonces era director del Centro de Estudios Históricos, el doctor Javier García Diego. Cuando la educación pública es de calidad, se logra superar algunas barreras de la inequidad socioeconómico-cultural. De ello doy fe. Y por eso mi compromiso como profesional ha sido siempre con las instituciones públicas relacionadas con la cultura, la ciencia y la educación. En efecto, en instituciones del Estado, nacionales y estatales, he desarrollado mi labor profesional por 7 lustros con integridad, probidad y rectitud, pero sin sometimiento ni complicidad.
Fiel a mis convicciones y principios éticos, he procurado hacer del pensamiento crítico el puerto de partida, la embarcación en que navego y la costa al que arribo. No se me ha regalado nada, no he tenido privilegios. Vengo de la cultura del esfuerzo y he vivido siempre en la justa medianía, con dignidad, sin mentir ni aparentar. En términos intelectuales y artísticos, he sido siempre un aspiracionista. Mi ambición no ha tenido más freno que el de mis propias limitaciones. He deseado y he procurado siempre aprender y crear y compartir lo aprendido y lo creado. Mis intereses han situado y se sitúan en el ámbito del conocimiento y en el de la participación en la esfera pública desde mis trincheras académica, disciplinar, científica. La ciencia no tiene adjetivos ni los resultados de investigación propósitos ideologizantes, o no deberían. En las investigaciones y todas las demás tareas que he realizado prima sin duda el alto compromiso con el presente, el sentido de responsabilidad, pero en ninguna he permitido, al menos ha sido mi intención, que se cuele posición política partidista o credo adoctrinador alguno. A lo que ha contribuido seguramente será partidista y agnóstica. Nunca he sido ni seré una intelectual orgánica ni una apologista. Mi propósito constante ha sido y es fomentar la libertad de ideas, de pensamiento, de expresión en mí misma y en las personas que me rodean. Los logros obtenidos en el trabajo a lo largo de mi trayectoria son compartidos, porque además del estudio en solitario con el que suele asociársenos, el trabajo en colaboración y el trabajo colectivo han dominado en las últimas décadas de nuestra labor, al menos en mi caso. Así que quiero reconocer y rendir homenaje, además de a la familia, por supuesto, a todas las personas, maestras y maestros, colegas, estudiantes, con quienes me he cruzado en este largo trayecto y que resulta imposible mencionar aquí por sus nombres. Aquellas con quienes he investigado de manera conjunta, la de los proyectos y seminarios en general y de la electoral, de las emociones, de la prensa, de las imágenes, de las regiones en particular. A las y los colegas que me invitaron a formar parte de sus proyectos, seminarios, redes y grupos de investigación. A todas las y los colegas que nos unimos para dar forma a Alternativa Cultural Campechana AC, hace ya de ello muchos años, y aquellas y aquellos con quienes hemos creado y seguimos impulsando Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana. A todas aquellas personas, colegas con las que coincidí encuentro tras encuentro en la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y en la red de historiadores e historiadoras, lo cual siempre agrego yo, de la prensa y el periodismo en Iberoamérica, y a quienes han pasado y quienes han permanecido en el Seminario Interinstitucional Permanente de Historia Política, activo desde 2011, que desarrollamos en el Instituto Mora. Y muy especialmente aquellas personas con las que he compartido créditos en publicaciones, en coautoría o cocoordinación: Ubaldo Cip, Ivette García, Florencia Gutiérrez, Marta Santillán, Matilde Souto, Estela Rosselló, Adriana Pineda. Reconozco también las enseñanzas de Laurence Coudard y el acompañamiento de hoy aquí de Laura Suárez. Mención especial merece Alicia Salmerón Castro, con quien he trabajado hombro con hombro los últimos 3 lustros, llevando adelante muchos proyectos y firmando juntas varias publicaciones, y quien es la artífice de la postulación que me trajo aquí. La mención honorífica que hoy me entrega el INERM representa un logro singular, porque es el reconocimiento a mi trabajo y a mi trayectoria en la investigación histórica. Agradezco a quienes hayan propugnado porque se me otorgara este reconocimiento, por el pensamiento libre y crítico, que es lo que esta mención honorífica reconoce, por la historia insumisa y sin dogmas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fausta Estela Gantús Inurreta, mención honorífica del Premio Cosío Villegas. A continuación, cedemos este micrófono al doctor Alberto Donato Enríquez Perea, ganador del Premio José C. Valadez en el campo de rescate de fuentes para la historia de México durante los siglos XIX y XX. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Estimado Presidium, honorable Consejo Consultivo, agradezco la presencia de la doctora Luz María Cruz Parcero, coordinadora del Centro de Estudios Políticos, a mi esposa. Agradecimiento especial por la asistencia del maestro y formador de muchas generaciones de historiadores, reformador de instituciones, por su ayuda, apoyo, consejo
y por su postulación, y por este día, aquí en este estrado, al doctor Javier García Diego. Mil gracias, querido doctor. Señoras y señores, mi pasión por los libros y los papeles de archivo nació en la casa del embajador Gilberto Bosques y en una librería que estaba en la calle de la República de Cuba, que se llamó Los Clásicos de don Amado Vélez. Más tarde, la suerte quiso que un día estuviera en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y conociera casi todos sus acervos. También por ese tiempo conocí la colección completa del diario El Nacional. Mayor fortuna fue encontrarme con los acervos de lo que hoy es el Archivo Histórico del Colegio de México, pues a partir de aquí Alfonso Reyes ha estado bien presente en mis preocupaciones, desvelos y muchas alegrías. De muchas otras cosas me he ocupado: las obras de Jesús Silva Gerso y las obras de Alfonso García Robles para el Colegio Nacional, la colección bicentenario de la Constitución de Apaxingán para mi facultad, asesoría y mucho más en la colección Capilla Alfonsina que dirigió el maestro Carlos Fuentes. En total, desde el primer libro que salió en 1989 hasta el que aparecerá en este mes de noviembre, hay un haber de 112 libros. Pero nada comparable con el trabajo del que nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1901 y murió en esta noble, leal y hermosa Ciudad de México en 1976. José Cayetano Valadez fue un escritor político de enorme experiencia humana y sabiduría histórica, así como periodista por herencia y oficio de historiador por vocación, como lo definió el doctor García Diego. El ambiente en que creció era liberal y, en consecuencia, oposición a todo despotismo. En su niñez conoció las luchas libertarias y entre sus primeros recuerdos que se le quedaron para siempre fue lo que ocurrió en su casa paterna con Rafael Buelna. Un día, este joven, que también se le conoció como el Granito de Oro, le preguntó: ¿tú eres federalista? Todo el pueblo sinaloense le es, le respondí. Entonces seremos buenos amigos. Te enseñaré, mientras sea tu compañero, a amar a la democracia, a amar a la libertad. ¿No te ha dicho tu maestra que sin libertad no es posible vivir?, me dijo Rafael. Desde entonces siguió la vida de Buelnita, como se le decía cariñosamente, y su aprecio está mostrado y bien demostrado en su libro Rafael Buelna, Las caballerías de la Revolución. Como el propio Valadez lo mencionó, a lo largo de su infancia y de su juventud iba viviendo la grande y bella quimera democrática de México y su tragedia por muchos años, pero no olvidaba que su madre amada había clavado un clavel rojo en su corazón. Eran los días que estaba embarcado en las luchas políticas y sindicales, días de su adhesión al socialismo y al Partido Comunista, a la Organización de los Trabajadores, y su madre, con voz firme, le espetó: sé que no es esta tu vocación. Y lo hizo dudar, lo cimbró, pero seguía y seguía en esas filas obreras y políticas, pero también llegó a confesar: mis ideas formativas eran de libertad y no podía hacerlas corresponder a la dictadura del proletariado, tampoco a condenar a la Revolución Rusa. Creía en el heroísmo de Lenin, mas me atormentaba el que fuese tirano. Y llegó la desilusión y el desencanto. Solo le quedó un recurso teniendo tan cerca la biblioteca. Perdón, se me atrasó el pelo el número. Tenía tan cerca la Biblioteca Nacional. Convertirse en un asiduo visitante de la colección La Fragua. Además, en este lugar encontró a un gran conocedor de libros, el jalisciense Juan Bautista Híguines, quien le censuraba su comunismo, pero sobre todo encontró
las primeras fuentes para la historia social de México. Asimismo, fue un periodo en donde se dedicó a traducir y hacer estudios como la revolución social o mitin político, así como huir de la inicial textura autoritaria del comunismo y hacer aletear nuevamente en mi alma el sujeto y objeto de la libertad, decía don José. Y empezó una labor ejemplar, la de historiador, la de dar a conocer cuanto documento encontraba en sus manos, así como la de entrevistar a los personajes más importantes de las luchas políticas que ahora estaban exiliados. Y en consecuencia, también le llegaron a sus manos papeles, muchos papeles, montañas de papeles, para realizar sus obras insignes, como las de Alamán, estadista e historiador, el joven Flores Magón, breve historia de la guerra con los Estados Unidos, su monumental historia general de la Revolución Mexicana, los orígenes de la República Mexicana, entre otras. Mas encuentro en don Melchor Ocampo, reformador de México, su ideario político, su ejemplo, sus convicciones liberales. ¿Acaso por eso vemos en este texto qué ejemplo de historiador y escritor? ¿Qué pluma, qué sentencias y aforismos fue dejando a lo largo de este libro don José? En Ocampo encontramos, escribió Valadez, la idea mexicana para la organización del cuerpo político nacional, como también, si alguna virtud posee la política, es de unir la idea a la ejecución. Organizar, pues, es fundamental, no destruir, unir para construir. Pero cuánto faltaba el hombre que tuviera el don de mando para realizar estas ideas y las reformas políticas que a México urgían. El tiempo político enseñaba que no era tiempo. Empero, Valadez tenía fija su mirada y su pensamiento en el insigne hombre de cultura y ciencia y buen entendedor de la astronomía, pues escribió: loado sea Ocampo por el intento de renacer aquella costumbre de los principales de la antigüedad mexicana, quienes vivían conociendo y estudiando personalmente los males de los pueblos para ser justos al gobernarlos. Mas, ¿quién escucharía la bienhechora idea cuando la atmósfera política estaba cargada con corrientes extranjeras, pues no encontraban otra manera de atajar los males del país sino estableciendo el absolutismo? Por eso mismo, Valadez creía que no pertenecía a Ocampo al género de los políticos de alboradas, pues era recto y pertinaz. Solo causaba en él desmayo y desdicha la ausencia de autoridad. Al tiempo se encontró con Comonfort, que era de los hombres que aplazaban y no resolvían. Parrodi, hombre de titubeos. La Fragua, hombre de talento e ilustración, pero en la escala de arreglar un archivo y formar una biblioteca. Pero estaba Santos degollado, quien Valadez, emocionado por su figura, señaló: oh, hermosa, de las más hermosas figuras de la patria mexicana. Por fin, Ocampo encontró en Juárez el hombre que nació para el mando de una nación, y tal virtud consistía en dar unidad y perennidad al Estado mexicano. Y cuánto caminaron juntos Ocampo y Juárez. Uno del otro constituyó un complemento en el dilatado y largo camino de la perfeccionalidad política. Juárez aprendió de Ocampo la impavidez, el razonamiento, la pertinencia, la autoridad, la cultura. Ocampo debió admirar en Juárez la laboriosidad, la modestia y el arte sin igual en el trato a los hombres. No habrá, pues, manera de separarlos mientras no se lleve a cabo la reforma, pues esta será una distosia. Después, si el destino los aparta, temerán sea que uno quedará cercado por las innegables ambiciones políticas de los caudillos de la guerra, en tanto el otro irá gozando el alma a la tierra de sus amores y ensueños, el valle de Marabatío, como para prepararse a recibir la muerte. Pero mientras llegaba ese día, empezaban las reformas, las labores del constituyente,
las claudicaciones y traiciones y la guerra. ¿Cuántas lecciones no se obtienen de este episodio nacional, sobre todo en cuanto se refiere a la presidencia de Juárez? Valadez señaló que sin poseer los cascabeles de Comonfort, ni la espada de Zuloaga, ni el talento de Paino, ni la popularidad de Doblado, iba a enseñar al mundo cómo es posible gobernar a un pueblo sin despotismos ni oportunismos. Pocos hombres habrán iniciado su carrera de mando con tanta modestia y tanta escasez de recursos de fuerza como el señor Juárez. Grande, muy grande debió el alma de tal varón. Animáronla, sin duda, las cualidades del industrioso, del osado y del persuasivo, y asimismo la laboriosidad y el trabajo. Tiene toda la razón nuestro historiador al indicar que, después del señor Juárez, los gobernantes de México entenderán lo que constituye el meollo de su mando. Por esto, don Sebastián Lerdo de Tejada podrá gobernar la República de México. Por eso también le será posible vivir y esplender al régimen porfirista. Por esto, en fin, un siglo después vendrá la clasificación y consolidación de la nacionalidad mexicana. Sin la idea ocampense acerca del Estado mexicano, hecha grande y definitiva en manos de don Benito Juárez, el sentido de nación continuaría tan vago y débil como en el último gobierno del general Antonio López de Santa Anna. Si en breves pero cortísimas palabras, si quisiéramos asentar cuál fue la virtud de la doctrina ocampense, representada por don Benito Juárez, se diría que tal virtud consistió en dar unidad y perennidad al Estado mexicano. Esta es la lección que nos deja Ocampo y que nos deja el insigne maestro Valadez. O como lo manifestó Andrés Lira, hay que asumir el pasado en su vigente actualidad como parte de nuestro presente. Esta es la lección que obtengo al obtener el premio José C. Valadez 2025. Muchas gracias al Consejo Consultivo. Muchísimas gracias, doctor Javier García Diego. Gracias, Marta Torijano Carrera, que aquí se encuentra. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctor Alberto Donato Enríquez Perea. A continuación, ganador también del premio José C. Valadez en su edición 2025, cedemos este micrófono al doctor David Eduardo Vázquez Salguero. Es un honor poder servir a mi país, México. Y por eso quisiera agradecer a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a su Consejo Técnico Consultivo, por haber considerado mi postulación a recibir este honroso premio. También quiero agradecer a todos los colegas que han acompañado mi trayectoria académica durante muchos años, tanto potosinos como extranjeros, mexicanos. Desde luego en la institución que me acoge, el Colegio de San Luis, un centro público que forma parte de la Secretaría de Ciencia, y desde luego a mi familia, a mis hijas, mi hijo y a mi esposa y colega Adriana Corral. Muchísimas gracias, Adriana, por transitar conmigo los a veces pedregosos senderos de la academia y de la historia. Anochecieron y ya no amanecieron. Esa frase la escribí allá por el año 2003 o 2004, durante un recorrido de campo por el dilatado, altiplano y desértico potosino, mientras estaba buscando y explorando pueblos abandonados. Me la dijo un ejidatario cuando le pregunté qué había ocurrido allí. Un pueblo abandonado, deliberadamente destruido, donde no se veía piedra sobre piedra, sino tan solo calles, algunos trazos, mucha maleza, pero sobre todo esa incógnita. ¿Qué pasó aquí? Y así me dijo, anochecieron y ya no amanecieron.
esa palabra aún resuena en mi mente. Como historiador, como arqueólogo, uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Y así fue como comenzó mi historia o mi trayecto en el rescate de los archivos históricos. Un testimonio oral que a veces puede quedar en el olvido, que a veces se reinterpreta a lo largo de generaciones y que va tomando diversos sentidos. Pero esa frase recogía de manera esencial lo que había ocurrido en ese pueblo. Años más tarde, tuve la oportunidad de asistir a un encuentro de cronistas en Salinas, San Luis Potosí, y ahí me topé con millones de documentos. El archivo histórico de Salinas del Peñón Blanco, una de las más grandes y prolíficas empresas que ha tenido nuestro país desde el periodo colonial. Las salinas, que es un ingrediente fundamental para sostener la economía de La Plata, ese ingrediente se mezcla con el mineral para, a través del método de patio, poder obtener la plata. Sin sal no pudo haber sido posible la economía y todo ese sistema que sostuvo a Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, parte de Hidalgo y de Jalisco. Y así conocí ese archivo, un archivo que tiene un acervo documental que va desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Insisto, millones de documentos. Y al estarlo explorando, me di cuenta de lo que había ocurrido con ese pueblo. Formó parte de ese sistema de pueblos salineros que surtieron de ese ingrediente, de esa sal, a las diversas haciendas de beneficio en todo el altiplano potosino, zacatecano, guanajuatense, etcétera. Y así comenzó ese proyecto de rescate. Era ineludible, no se podía citar ese archivo así nada más, tenía que organizarse. Y ese proyecto que comenzó allá por el año 2004-2005 aún no ha concluido. Son, insisto, millones y millones de documentos que abarcan pues más de 300 años y que nos relatan una historia no nada más del comercio de la plata, sino del medio ambiente, de las relaciones sociales, de la distribución de la tierra, de los fondos de los municipios, incluso del reparto agrario, del movimiento obrero, de las cooperativas, de la formación de sindicatos, del deporte, de la agricultura y demás. Años más tarde, durante los festejos del centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia, volví a toparme con los archivos, pero en ese caso fue ya con una experiencia y con la colaboración de otros organismos. Fue muy importante y para mí recorrer el estado de San Luis Potosí, conociendo archivos municipales que para mi parecer son los que más sufren las vicisitudes. A veces es la ignorancia de las autoridades, a veces es la falta de presupuestos, o a veces es una cultura que permanece y no es, digamos, no es algo, parece anecdótico, pero es algo que ocurre cuando a veces se dice, no aguanto a esta persona, mándala al archivo. O a veces cuando el presidente municipal dice, ¿y eso qué es? Forma parte de esa frase que todavía permanece en la cultura no formal de los archivos, es parte del archivo muerto. Oh Dios, es verdad, en una ocasión me tocó ver montones de papeles apilados en una vieja cripta en un municipio, porque era el archivo muerto. Y no podemos olvidar el caso de Cerro de San Pedro, ese pueblo minero que dio origen a la ciudad de San Luis Potosí, porque su archivo efectivamente estaba en un socavón. Y así, múltiples historias, Ciudad Valles con su archivo inundado. No puedo dejar de mencionar, aunque por evidentes razones no voy a mencionar los nombres, pero sí la ocasión en que me ha tocado rescatar los libros de cuentas de un archivo ya en el basurero, y el carretonero tuvo la confianza de venderme esos libros de cuentas para completar series documentales de un archivo en proceso de rescate. También me ha tocado ver archivos que llegan en autos antiguos, viejos, como es el caso de uno de los generales Carrera Torres, cuya familia abandonó sus papeles en aquel viejo auto del general.
¿Y qué pasó? Pues que vendieron el auto con todo y los papeles. Por azares del destino, el Colegio de San Luis ahora tiene ese acervo. También me ha tocado conocer diversos acervos públicos y privados. Puedo mencionar de la música, la cartelería en Mastuerzo, cuando como un acto casi de luto decidió ceder su documentación al Colegio de San Luis y fui a recogerlo a su casa. Ahí está la historia social de la música en sus carteles. El rescate de los planos del Museo Cosío, que ahora están dispuestos en línea para quien los quiera consultar. Archivos privados como el de aquel mecenas surrealista que nos regala mensajes extraordinarios del arte postal, Edward James. Y también aquella cartelería del Cineteca Alameda que consta más de 13,000 carteles de cine de las tres últimas décadas del siglo XX para estudiar la sociología del entretenimiento. Pero también aquel acto efímero como es ver una película. Y así podemos ver la cartelería de deportistas en San Luis Potosí, también un archivo privado ya rescatado. No puedo dejar de mencionar incluso aquellos archivos difíciles de acceder, en donde por el buen trabajo que hemos desarrollado nos han confiado el rescate y el resguardo del archivo de una de las logias masónicas más importantes que hay en San Luis Potosí, en uno de sus municipios, con series documentales bien relevantes que nos hablan sobre la interacción secreta de diversos actores en el ámbito del ferrocarril y de la educación. También he tenido la oportunidad de organizar, junto con muchos otros colegas interesados en la organización de archivos, jornadas, 6 veces las jornadas de archivos históricos y administrativos de San Luis Potosí. Una reunión nacional en donde nos dimos a la tarea de llamar la atención de las autoridades federales para realizar en San Luis la 35 Reunión Nacional de Archivos que solía organizar el AGN. Así también algunas otras actividades como las reuniones internacionales de Archiveros Sin Fronteras. Gracias a eso fui adquiriendo conocimiento y mucho más compromiso, de tal manera que hice del rescate del patrimonio documental mi causa, una de mis causas personales, al punto de poder aportar a la creación de la primera ley de archivos del Estado de San Luis Potosí en el año de 2012 y desde luego las diversas consultas sobre la Ley General de Archivos que ahora tenemos. Y allí llegamos también a otro tipo de riesgos, lo hizo evidente la pandemia. ¿Qué pasa con aquellos archivos que pronto se van acabando? Y eso me llevó a las humanidades digitales, a poner en plataformas diversos archivos, seleccionar, y es cosa no fácil, decidir qué archivo se digitaliza y qué se pone a la vista del público. Así, la propia pandemia nos llevó a los hackeos y también a archivos digitales que se pueden perder. Así regresamos a aquella frase: anochecieron y ya no amanecieron. Pues ese archivo histórico de Salinas es el primer acervo que recibe la distinción de ser patrimonio documental de San Luis Potosí, y me parece que puede tener un renacer, no nada más la muerte de un pueblo, sino el testimonio escrito de su tránsito por este mundo y todo aquello que ocurrió. De esta manera quisiera concluir con 3 aprendizajes que me deja este recuento que acabo de darles, y por eso insistir en mi gratitud por recibir este premio. El primero, el trabajo en solitario puede hacerse, pero es mucho mejor el trabajo colaborativo entre personas e instituciones. Segundo, los archivos nos ayudan a construir a la nación, a tener identidad, a reconocer esa memoria. Y tercero, a encontrar la parte humana de la vida. La parte humana, porque los archivos, y he leído diarios, notas personales, debates entre familiares, entre empresarios, todos vivimos de sentimientos, y ahí es donde el humanismo nos recuerda cuál es nuestro propósito en la vida. Así, yo quiero dejar también una propuesta, algo que no he visto en las legislaciones y que también está por allí clamando,
porque haya su rescate. La creación de archivos comunitarios, esos archivos dispersos entre las comunidades indígenas y rurales que es necesario rescatar. Me parece que podemos tener mecanismos para sacar del olvido aquel legajo que reposa a la espera de ser abierto, redescubierto, interpretado y sacado del olvido, y a través de él la sociedad que le dio origen, para volver a vivir y en ese revivir darle sentido al presente de quien lo lee y lo interpreta. Gracias, México. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor David Eduardo Vázquez Salguero, ganador del premio José C. Valadez. A continuación, en otra categoría del premio Josefina Zoraida Vázquez en el campo de investigación sobre historia de la educación en México durante los siglos XIX y XX, cedemos este micrófono a una de los dos ganadores, a la doctora Alicia Civera Cerecedo. Muy buenas tardes, muchas felicidades y muchas gracias, colegas, por todas las obras que han realizado en sus trayectorias largas y a quienes las están iniciando y a quienes se dedican a poder conservar y darle vida a nuestros archivos tan imprescindibles. La historia y la memoria son imprescindibles, entre otras cosas, para reafirmar que quienes construimos el futuro en el presente somos cada una de nosotras y de nosotros, cada día en lo individual y en lo colectivo. Le agradezco a las personas que integran el Consejo Técnico Consultivo y al INERM, no solo por considerar que en algo he contribuido a esa construcción en relación al campo educativo, sino sobre todo por hacer por la labor tan importante que están realizando en el Instituto por la Investigación Histórica, la Memoria, la Divulgación y la Edición de Textos. La investigación es un trabajo colectivo. Estoy en deuda con el Departamento de Investigaciones Educativas, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Colegio Mexiquense, el CONACYT, que ahora es Secretaría, y por el soporte institucional que me han proporcionado en estas décadas. Así, también quiero dar las gracias a Verónica Arellano, auxiliar de investigación, dedicada, comprometida y buenísima persona, que me ha acompañado ya por muchos años en la búsqueda de fuentes primarias tan imprescindibles y la edición cuidadosa de textos. Ella es un as. Mis logros vienen antecedidos de todo lo que he recibido de mis maestras, una formación rigurosa, desafiante y generosa, con Mary Kay Vaughan, una historiadora muy importante que todavía le debemos un homenaje, y sobre todo a mi gurú, Susana Quintanilla, maestra, colega y queridísima amiga que admiro mucho como investigadora y como persona. Susana me enseñó a escribir, a investigar, a ser crítica, a ser rigurosa. Mi trayectoria no habría existido sin ella y mi vida sería mucho menos dichosa. El debate comprometido, la colaboración y la solidaridad son otro eje imprescindible de nuestro trabajo, muchas veces amenazado por la competencia atroz, la falta de recursos y la velocidad. Tenemos que ir así. En el mío está la marca de Eduardo Remedi, Elsie Rockwell, Eduardo Báez, Inés Dussel, por nombrar a algunos de mis colegas, desde luego Juan Alfonseca y sobre todo Carlos Escalante, gran amigo con quien he recorrido muchas aventuras académicas y formativas. Y estoy muy, muy contenta de reconocer su trayectoria hoy aquí, compartirla. Gracias, Carlos. Él es un gran maestro y compañero con una gran ética y compromiso. Ambos hemos compartido nuestros empeños en investigar sobre la historia de la escuela comúnmente olvidadas, las escuelas olvidadas, en zonas periféricas o llamadas lejanas, desde luego desde la visión de la metrópolis, ¿no? De la educación que ni siquiera llega a las escuelas, sino que pasa por otros canales, para indígenas y otros sectores sociales, usualmente olvidados y discriminados, no solo socialmente, sino también por la historiografía. En nuestras mesas de trabajo siempre éramos poquititas
personas interesadas en estos temas. Hacia ellos, nuestro compromiso, así como hacia el magisterio, que históricamente ha batallado por ensanchar los horizontes de las niñeces y las juventudes para construir una vida en común mejor. Algo hoy quizás más importante que nunca. Nos necesitan más que nunca, porque la vida colectiva requiere de una escuela pública fuerte, enfocada en la formación integral de las personas, en el respeto, en el cuidado de los demás y en el cuidado del mundo. No podemos dejarlos solos con ese encargo tan importante, ni al profesorado, ni a la escuela, ni a la niñez, ni a las juventudes. A las maestras y a los maestros, tanto como a los estudiantes y a las estudiantes, debo mis principales aprendizajes y afanes. He tenido la suerte de tener cerca a estudiantes magníficos y son el motor para seguir aprendiendo y superarse. Como mujeres, salir adelante depende del cariño y solidaridad de la familia y de otras mujeres. A mis padres, mis hermanas, mi hermano, mis hijas y mis amigas, muchísimas gracias. Sin ustedes no hubiera logrado nada. Aún nos falta mucho por hacer en el campo de la historia de la educación, que ha de estar mucho más presente en la formación docente y necesita el aliento de las nuevas generaciones. También el magisterio debe estar aún mucho más presente en la historia de la educación en México. Ojalá podamos poner un granito de arena a ello en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia Civera Cerecedo. A continuación, y también ganador del 2025 en el Premio Josefina Zoraida Vázquez en el campo de investigación sobre historia de la educación en México durante los siglos XIX y XX, llamamos a este espacio al doctor Carlos Escalante Fernández. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a los miembros del Presidium. Y antes que leer lo que preparé, quisiera agradecer al Consejo Consultivo Técnico del INERM por haber pensado que puedo ser merecedor de este premio por los aportes que he hecho durante ya varias décadas. El valor y la utilidad de los símbolos permean nuestra cultura en la cotidianidad. En el caso de la historiografía de la educación, alfabeto, escuela y libro atraviesan nuestra historia como símbolos que condensan la ardua tarea de educar. Símbolos apropiados de maneras muy diversas por los diferentes agentes educativos, autoridades, funcionarios, profesores, profesoras, estudiantes, familias. La apropiación no solo depende de su capacidad de agencia, sino de las relaciones de poder, las que marcan desigualdades tajantes en las condiciones para aprovechar lo que la escuela ofrece, lo que el alfabeto potencia, lo que los libros aportan. Alfabeto, escuela y libro no siempre estuvieron asociados de manera armónica, pero es más que evidente que en la actualidad forman parte sólida del credo pedagógico de la gran mayoría de maestras y maestros de México, quienes a lo largo de la historia se convirtieron en el sostén de la educación pública del país. Le pese a las derechas recalcitrantes, siguen siendo pieza fundamental de una educación que aún con sus dificultades y problemas sigue siendo soporte del ejercicio democrático de nuestra sociedad. A título personal, la historiografía educativa, entre otras cosas, me ha enseñado a valorar el quehacer cotidiano, silencioso las más de las veces, de quienes nos enseñaron a leer, a escribir, a contar, pero también a respetarnos, a divertirnos y a ampliar nuestra mirada infantil, permeada de frescura y de vacíos en demasía, que fueron cubriendo día con día, clase con clase. Vacíos y presencia constituyen una dialéctica que permea los actos de nuestras vidas y de la que el avance historiográfico no está exento. Las y los historiadores de la educación, como de otros campos, pretendemos llenar los vacíos de conocimiento en nuestras investigaciones.
Pero en la actual cofradía de colegas de este campo de conocimiento, pretendemos ir más allá de este ejercicio intelectual. Queremos incidir en los debates actuales sobre las reformas educativas, sobre el futuro de la educación, sobre la viabilidad del libro, sobre la escuela posible en lo que resta de este siglo XXI. Por eso estudiamos nuestros pasados educativos, desde los temporalmente más inmediatos hasta los más lejanos. Mi conclusión al respecto es que la escuela sigue siendo un invento cultural vigente, con futuro, siempre a condición de que cambie lo que tenga que hacerlo. No sé si estas premisas se pueden denominar incidencia social, impacto en la comunidad, contribución a la solución de los problemas sociales prioritarios, expresiones todas de una forma de evaluarnos en la investigación. Pero sí estoy convencido que dichas premisas constituyen el compromiso social e incluso político de una forma de hacer historia de la educación. Pertenezco a la generación que contó en su educación primaria con los primeros libros de texto gratuito, en la enseñanza de la lengua nacional, de la aritmética y geometría, del conocimiento de la naturaleza, de historia y civismo. La presencia de estos libros constituye uno de esos hitos de nuestra vasta y rica historia educativa. Hoy me siento ya de una edad cuando veo que esos primeros libros de texto gratuito son objeto de estudio historiográfico. Bajo los puentes de mi vida han pasado torrenciales de agua, o para decirlo en un lenguaje más coloquial, han pasado demasiados años. Un buen de años, diría mi amado nieto Luca. Hoy ya no solo puedo escribir sobre mis hallazgos profesionales en caso de hacer historia, sino que puedo ser un informante de lo vivido en décadas pasadas. Así que no debería sorprenderme que alguna o algún joven se me acerque para preguntarme sobre ese pasado educativo, no como un estudioso de ese pasado, sino más bien como alguien que vivió esa historia. Investigar y hacer una forma de historia resulta siempre y en cualquier latitud una empresa colectiva. La distinción que el INERM hace de mi quehacer la agradezco enormemente. Valoran lo que ha aportado al conocimiento de nuestro pasado en materia educativa. Constituyen un aporte construido como parte de un gremio. Doy las gracias a la UNAM y al Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB que me formaron para estas tareas académicas, y al Colegio Mexiquense, la institución donde laboro desde hace más de 19 años, que ha respetado mi trabajo, lo ha apoyado y lo ha alentado. Las instituciones nombradas están conformadas por personas que hacen los vínculos profesionales y fraternos. Así agradezco a Olga Pisani, Elsie Rockwell, Susana Quintanilla, Mary Kay Vaughan por su acompañamiento formativo. A colegas como Antonio Padilla, Lucenela Galván, Eugenio Martínez, que me introdujeron en este campo de investigación, transmitiendo saberes que hoy uso de manera cotidiana. Me congratula muchísimo que este premio sea también para Alicia Civera, colega y amiga con la que he compartido muchas actividades de la profesión. En el Colegio Mexiquense he encontrado un ambiente de trabajo, como decía, respetuoso pero exigente y comprometido con la investigación en la historia. Mis colegas del Seminario de Historia Contemporánea de dicha institución han sido ayer, hoy y siempre un soporte intelectual imprescindible. También agradezco en mi forma de vivir, después de los difíciles momentos que he tenido, a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que aún con sus condiciones de vida nos enseñan que no podemos renunciar a vivir sin dignidad. Como en los agradecimientos de las tesis, dejo al último a los afectos más íntimos. Comunidad de apoyos fraternos y sabiduría. Laura, a quien amo, mis hijos Carlos y Sergio, el Luca que me hizo abuelo y que con su curiosidad me reta constantemente a pensar cuidadosamente las respuestas que le debo emitir a sus interrogantes cotidianas, tal como uno hace en el oficio de historiar cuando interroga las fuentes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estas sentidas palabras, doctor Carlos Escalante Fernández, y les pido un fuerte aplauso para todas las y los ganadores de estos premios a la trayectoria en investigación histórica 2025. A continuación, también queremos escuchar el discurso de la maestra Denise Alisa Palomo Ligas en representación de los galardonados de los Premios en Investigación Histórica 2025, en este caso por mejor tesis de nivel maestría. Muy buenas tardes, es un placer contar con su presencia en esta bella ceremonia que celebra a las y los historiadores. Agradezco al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por su invitación y compromiso con la difusión del conocimiento histórico y cultural de nuestro país. Asimismo, agradezco a las y los miembros del Consejo Técnico Consultivo de esta institución por su riguroso trabajo como dictaminadores. Es un honor contar con este espacio y poder representar a las y los ganadores en la categoría de maestría. La investigación se nutre de la curiosidad, del preguntar e indagar entre papeles y fotografías antiguas. Hoy hemos dado voz a las obreras textiles, a las tradiciones heredadas de los pueblos tlaxcaltecas, a los enigmas que alberga una cárcel y al legado de un federalista desde tierras tabasqueñas. De mi parte, agradezco a mis directores y a mis sinodales por acompañarme durante mi formación como maestra en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Este reconocimiento también es para ustedes. De igual forma, agradezco a mi familia, especialmente a mis padres, que forjaron con amor y disciplina mi camino por la senda de la investigación. Espero se sientan orgullosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Denise Alisa Palomo Ligas. A continuación, cedemos este micrófono al doctor Raúl Flores Ruiz, en representación de las y los galardonados de los Premios en Investigación 2025 en Investigación Histórica para la tesis, mejor tesis de doctorado. Muy buenas tardes. Saludo respetuosamente a las autoridades y a quienes colaboran en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, hoy bajo la dirección del doctor Felipe Arturo Ávila, al Honorable Consejo Técnico Consultivo, a la comunidad académica aquí reunida, a mis colegas premiadas y premiados, a mis maestras y maestros, a familiares y amigos, y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta ocasión tan significativa. Es para mí un honor recibir este reconocimiento y al mismo tiempo dirigir unas palabras en representación de quienes hemos sido distinguidos en las 4 categorías de esta convocatoria. Agradecemos profundamente al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por mantener viva una tradición que no solo estimula la investigación histórica, sino que reconoce en ella un servicio público, un compromiso ético y un acto permanente de memoria colectiva. Este premio representa para todas y todos nosotros una responsabilidad, pero también un aliento para continuar en este camino. Agradecemos igualmente al Consejo Técnico Consultivo la lectura cuidadosa y el rigor con el que evaluaron cada uno de los trabajos aquí reconocidos. Más allá de su profesionalismo, agradecemos su calidad humana y el voto de confianza depositado en nuestras investigaciones. Aunque nuestros temas son diversos, tanto en periodos como enfoques y metodologías, compartimos un mismo espíritu, el deseo de comprender procesos del pasado que continúan dialogando con las preguntas del presente. En lo particular, mi investigación se centra en el reparto de bienes de comunidad en la Tierra Caliente del Balsas, una región situada entre Michoacán y Guerrero. Desde la historia local y rural
mi propósito fue aportar nuevas miradas sobre los procesos que han marcado nuestra historia. En esta búsqueda encontré un mestizaje inmemorial, una relación singular entre el ser humano y la naturaleza y una organización social construida a partir tanto de acuerdos como de conflictos. La historia de los pueblos, desde lo local, sigue planteando preguntas fundamentales sobre la privatización de la propiedad comunal durante el siglo XIX. A lo largo de este proyecto, la historia me reveló sus múltiples rostros. No es solo un ejercicio intelectual, es también una herramienta de poder, un espacio donde se confrontan narrativas y donde se reconstruyen mundos que fueron posibles, mundos que se transformaron o que aún resisten. El historiador, al investigar, interpretar y narrar el pasado, interviene también en la manera en que una comunidad se piensa a sí misma. Este oficio exige rigor, sensibilidad y la disposición de descubrir en los archivos no solo documentos, sino experiencias humanas. Cada hallazgo nos recuerda que detrás de los procesos históricos hay vidas que soñaron, resistieron, lucharon o padecieron los cambios de su tiempo. En nombre de mis colegas y en el mío propio, deseo expresar mi agradecimiento a quienes hicieron posibles este recorrido, a nuestras directoras y directores de tesis, en mi caso, el doctor Sergio Valerio Ulloa, por su acompañamiento intelectual, a nuestras instituciones de origen, en mi caso, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guadalajara, por brindar los espacios necesarios para investigar, a los archivos y bibliotecas que nos abrieron sus acervos y a las y los tierracalenteños que me guiaron por su hermosa región, a mis seres queridos, mi esposa Lucía, mis hijas Jimena y Emily, mi madre Madaí y mis hermanas. Gracias por sostenerme en los momentos de incertidumbre y por creer en este proyecto incluso cuando el camino parecía demasiado largo. Este reconocimiento también les pertenece. Este premio tiene para mí un profundo significado. Me hace recordar al niño que en la primaria quedaba cautivado por las historias de los héroes nacionales. Hoy ese niño recibe un galardón que es fruto de un ejercicio largo de análisis, escritura y compromiso con la historia. Para mí y para todas y todos quienes hoy somos reconocidos, este premio reafirma el valor de seguir investigando, enseñando y contribuyendo a que la historia sea un puente vivo entre el pasado y una ciudadanía que necesita comprenderse para enfrentar los retos por venir. Finalmente, expreso mi reconocimiento a todas las personas e instituciones que desde distintos espacios impulsan la investigación histórica en México, que la historia siga siendo ese legado de experiencias al cual podamos volver para orientar la construcción de un futuro más justo y más humano. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por estas palabras, doctor Raúl Flores Ruiz. A continuación, ya hemos reconocido previamente el gran trabajo que realizó el Consejo Técnico Consultivo del INERM, que fungió como jurado de este certamen anual. Sin embargo, queremos también escuchar algunas palabras, primero de Margarita Vázquez Montaño y posteriormente también de otra de sus consejeras. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a todas y a todos, familiares, amigos, colegas de nuestras premiadas y nuestros premiados. Me emocioné muchísimo escuchándoles a cada una de ustedes, sus palabras, y ya no sé qué decir, porque no quisiera opacar todo lo que nos han hecho sentir con su discurso, pero bueno, agradecerles su presencia, acompañando a las premiadas y a los premiados de este año.
Lo veo como una fiesta de la disciplina histórica, siendo el INERM este espacio emblemático y que de una u otra forma nos ha marcado, creo yo, a quienes nos dedicamos a esta apasionante profesión de la historia. Me gustaría decir que desde que me formé en la licenciatura en Historia en Sonora, muy lejos de acá, el INERM ha estado presente a lo largo de la elaboración de mis tesis y es una emoción poder revisar las trayectorias, poder revisar las tesis que llegaron en esta convocatoria y de verdad muchísimas felicidades. Se siente muy, muy lindo estar desde este lugar escuchándoles y reconociendo lo que han hecho para la disciplina. A nombre del Consejo Técnico Consultivo, que vaya a decir que ha vivido una renovación muy interesante, lo platicábamos con la doctora Nitia, en donde, pues, por un lado tenemos a investigadores a quienes hemos leído, nos han dado clases con una gran trayectoria y jóvenes que nos estamos formando, y eso me parece importante, también investigadores que no solamente están en el centro del país, tenemos en el Consejo investigadores que estamos pues fuera, ¿no?, de la Ciudad de México, y eso me parece muy revitalizante, ¿no?, para la propia renovación que pueden tener los premios y continuidad, ¿no? Entonces, a nombre de este Consejo Técnico Consultivo del INERM, felicitamos a las premiadas, a los premiados, decirles que fue un proceso de revisión y análisis de trayectorias y tesis arduo y muy difícil. Créanme que estas sesiones que tuvimos a lo largo de estos meses, pues, híjole, no nos las dejaron muy fácil, porque por un lado tuvimos excelentes investigaciones de maestría y de doctorado de diferentes instituciones del país, que eso se agradece, y bueno, qué decir de lo productivo y maravilloso de estas trayectorias en investigación histórica. Entonces, pues fue difícil, pero creo que lo logramos. Nos comprometimos con responsabilidad y ética, y estos son los resultados. Bueno, quienes han pasado a este estrado a hablar un poco de sus sentires, ¿no?, de lo que les ha dejado esta profesión, pues es maravilloso. Gracias por confiar en el instituto y en este órgano consultivo como un espacio para presentar sus tesis y expedientes, ¿no? Vale decir que refrendamos nuestro compromiso, tanto del Consejo como del INERM, para consolidar estos premios, pues ya a sus 36 años de existencia, pues que eso dice mucho, ¿no?, de la importancia que tienen estos premios en nuestro país. Años en los cuales el INERM se ha desarrollado y transformado, amplificando su presencia como una institución que difunde y promueve el conocimiento histórico, la interpretación que se hace del pasado desde ángulos diversos, al tiempo que reconoce el trabajo de historiadores, de historiadoras en nuestro país. Yo siempre he dicho… arrieros, como dice el dicho, ¿no?, arrieros somos y en el camino andamos, pero más bien nos encontramos. Al final estamos hablando de premios que en realidad son elegidos por historiadores, es decir, por colegas, y eso me parece como esta circularidad que se da en el gremio me parece muy importante, porque somos los propios historiadores, somos las propias historiadores que estamos reconociendo a los colegas y a los historiadores en formación, y eso creo que también es lo valioso, ¿no?, de estos premios. Y por eso les invitamos a postular a ellos en sus convocatorias venideras, pues el premio definitivamente depende de ello. Enhorabuena por estos premios, enhorabuena por las y los premiados, enhorabuena por esta celebración de la historia como disciplina, desde estas perspectivas críticas desde las cuales interpretamos el pasado, y enhorabuena por el INERM. Muchísimas, muchísimas felicidades a nombre del Consejo Consultivo del INERM. Gracias. A continuación cedemos el micrófono para la doctora Consuelo Sánchez Rodríguez, también integrante del Consejo Técnico Consultivo del INERM. Bueno, yo también quiero empezar felicitando a todos los premiados, muy merecidamente. Y bueno, hoy es día de fiesta. Estamos aquí en uno de los recintos emblemáticos de la memoria revolucionaria de nuestra nación, para hacer la entrega de los premios a
del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, correspondientes al año 2025 en las categorías de Premio a la Trayectoria de Investigación Histórica y Premio en Investigación Histórica por tesis de maestría y doctorado. El primero es el reconocimiento a las notables aportaciones de mujeres y hombres extraordinarios y extraordinarias que han dedicado su vida al estudio, investigación, enseñanza y difusión de la historia de México y, por supuesto, al rescate y organización de acervos históricos de gran valía. En tanto que los premios en investigación histórica son otorgados a las nuevas generaciones de historiadores y todos los trabajos presentados son de gran calidad, lo que muestra el alto grado de formación e investigación histórica alcanzado en nuestro país. Por ello, resultó muy difícil determinar dentro del Consejo las tesis ganadoras. Los premios INERM y la excelencia de las personas y los trabajos de investigación premiados enaltecen a la institución al tiempo que se fortalece una de sus misiones, que es la de incentivar la reflexión e investigación histórica de nuestra nación, en especial sobre los acontecimientos protagonizados por el pueblo mexicano en la independencia nacional, la reforma liberal y la Revolución Mexicana. Somos herederos de estas gestas. Quisiera mencionar brevemente uno de los retos de las investigaciones históricas y sociales en nuestro país. El reconocimiento constitucional de la composición pluricultural y multiétnica de la nación mexicana, sustentada en los pueblos indígenas y afromexicanos, nos convoca a reescribir y resignificar nuestra historia nacional. Como señaló la representante del pueblo maya, Ana Karen Sif Pot, en la emotiva ceremonia del 3 de mayo de 2021 en Tozuco, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la que el expresidente López Obrador, como representante del Estado mexicano, pidió perdón al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los 3 siglos de dominación colonial y en los 2 siglos de México independiente. Ana Karen nos remite al asunto de los olvidados de la historia y nos transmite una concepción de la historia distinta a la hegemonizada por los vencedores. Dijo: aquí estamos, a pesar de tanto olvido, explotación e injusticia, aquí está el pueblo maya en pie de lucha. Los mayas antiguos no han desaparecido. En materia y espíritu somos su descendencia. Los mayas actuales, vivos en el presente y con mucho sentido de futuro para el mañana, como lo dice el libro sagrado de las 3 cruces de Chichen. Sin entrar a profundizar en la riqueza de las concepciones del tiempo y de la historia que sostienen los distintos pueblos originarios de nuestro país, de las que tenemos mucho que aprender, aquí solo incumbe vislumbrar que en los indígenas el pasado es presente, porque sostienen el vínculo y el compromiso de las generaciones presentes con las generaciones pasadas. Esta ligadura es una de las fuentes que nutre la fuerza de la resistencia de los indígenas. El reproche que hacen los indígenas y afromexicanos por el mal tratamiento o de plano por el
por su exclusión de la historia nacional, nos exige hoy, más que nunca, en tiempos de cambio, recuperar la memoria y las experiencias históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos en articulación con la historia nacional y en la búsqueda de la libertad, la justicia y la democracia. Gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora Consuelo Sánchez Rodríguez. A continuación, queremos escuchar las palabras del director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el doctor Felipe Ávila. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emotiva ceremonia de premiación a las destacadas y destacados historiadores, a quienes hemos escuchado con emoción, y a los representantes de las nuevas generaciones, de estas historiadoras y estos historiadores que están en formación y que ya están dando muestras de su talento, de su valía. Para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, es un honor realizar esta ceremonia en la que se entregan los premios INERM 2025 a destacadas y destacados investigadores que se han distinguido por su contribución al conocimiento, a la investigación y a la difusión de la historia, así como a jóvenes recién egresados de maestría y doctorado en historia y ciencias sociales que han concluido sus estudios con meritorios trabajos de investigación. El INERM, que es parte de la Secretaría de Cultura, tiene por objetivo promover la investigación, la docencia, la reflexión y la difusión de la historia de México con un enfoque plural, incluyente y crítico. Quienes formamos parte de este instituto nos hemos propuesto contribuir a una historia diferente, una historia desde abajo que haga visibles a quienes no han tenido rostro, voz ni nombre, a los miles de hombres y mujeres anónimos o poco conocidos que han sido ignorados por la mayor parte de la historiografía, como las mujeres, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes, las y los campesinos, las y los trabajadores, las y los maestros, las y los estudiantes, las y los luchadores sociales, así como a las minorías étnicas, religiosas y sexuales. Este gobierno ha demostrado tener un gran compromiso con la historia. Desde el comienzo de la actual administración, ha promovido que el conocimiento de la historia llegue a toda la población mexicana, que las niñas, niños, adolescentes y personas adultas conozcan, valoren y se identifiquen con la historia de los pueblos que hoy forman parte de la nación mexicana y que vean en ella nuestra principal herencia, que es el resultado de la acción colectiva, de la lucha y del compromiso de las generaciones que nos antecedieron y que dieron su vida para construir una sociedad más justa, equitativa, incluyente, tolerante y democrática. Y sobre todo, que la sociedad mexicana participe conscientemente en su transformación, en continuar con esta rica herencia que nos dejaron quienes nos antecedieron y que orienta esta acción colectiva en beneficio de todas y de todos. Una parte sustantiva de las actividades de este instituto es la de reconocer y premiar la trayectoria de investigadoras e investigadores que han hecho contribuciones importantes al conocimiento, a la investigación, la docencia y la difusión de la historia. Desde hace años, el INERM ha otorgado estas distinciones a destacados investigadores, hombres y mujeres, cuya obra forma parte de lo mejor que ha producido la Academia Mexicana. La selección la lleva a cabo nuestro Consejo Técnico Consultivo, integrado por Romana Falcón,
Ana Rivera Carbó, Consuelo Sánchez, Cristina Gómez, José Antonio Suárez del Real, Enrique Estemo, Rafael Barajas, Pablo Yankelevich, Salvador Rueda, Margarita Másquez Montaño, Nitia Castorena y Beremundo Carrillo. Un jurado reconocido por su calidad académica, un consejo plural que evalúa con rigor y honestidad las candidaturas propuestas y dictamina democráticamente a quienes se otorgan estos reconocimientos. Estamos viviendo momentos históricos. El mundo unipolar, con una potencia hegemónica, está convirtiéndose en uno multipolar, con la emergencia y consolidación de nuevos actores que han transformado los equilibrios establecidos después del colapso del bloque socialista. Estamos en un contexto en el que han resurgido el nacionalismo, el proteccionismo, las políticas y discursos de odio, racismo y xenofobia que dejan ver momentos difíciles para la humanidad. Los graves problemas de pobreza, marginación, desigualdad social, violencia, deterioro ambiental y polarización han incrementado las migraciones masivas en muchas regiones, así como desplazamientos internos que vuelven imperativo encontrar nuevas formas de convivencia. Es necesario fortalecer el tejido social, los vínculos comunitarios y la solución pacífica e institucional de los conflictos. En México también estamos viviendo momentos históricos. Por primera vez tenemos a una mujer en la presidencia de la República. Es la culminación de una lucha histórica de generaciones y generaciones de mujeres mexicanas que han avanzado paulatinamente en la conquista de sus derechos y libertades. La lucha de las mujeres por sus derechos y libertades es la revolución más importante y trascendente en el mundo contemporáneo. En el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al igual que en el gobierno anterior, se ha dado un gran impulso a la discusión, a la reflexión y a la difusión de la historia. La transformación de la vida política, social, económica y cultural que está impulsando este gobierno ha tenido en la historia de México una fuente de inspiración y una guía. Me es grato acompañar en esta ceremonia a quienes se han hecho merecedores con justicia de estos reconocimientos otorgados por el Consejo Técnico Consultivo del INERM. Quiero concluir agradeciendo el apoyo que nos ha dado la Secretaría de Cultura, de su titular, Claudia Curiel, y de su equipo, así como reconocer el apoyo de nuestro Consejo Técnico Consultivo. Agradezco también a las instituciones académicas que año con año proponen candidaturas a la trayectoria y alientan a sus egresados para que se inscriban en nuestras convocatorias. A todas y todos, y a las audiencias cada vez más grandes que siguen nuestras actividades cotidianas, nuestro más sincero reconocimiento. Muchas gracias y felicidades. Gracias nuevamente al titular de nuestra casa, el doctor Felipe Ávila, y queremos continuar ahora con la entrega de los reconocimientos a la trayectoria en investigación histórica. Nuevamente agradecemos su presencia, su paciencia, el acompañamiento también a través de las distintas transmisiones de los canales del INERM. Bien, pues el premio Clementina Díaz y de Obando en los campos de historia social, cultural y de género en México durante los siglos XIX y XX, instituido en 2013, reconoce a la historiadora que dedicó su vida a la docencia e investigación. Este año el premio Clementina Díaz y de Obando se entrega a la doctora Lisette Griselda Rivera Reinaldos.
El premio Daniel Cosío Villegas en el campo de investigación de Historia Política de México durante los siglos XIX y XX lleva el nombre de quien coordinó la historia moderna de México, investigador de los procesos políticos de su época. En esta edición del 2025 se entrega el premio Daniel Cosío Villegas a la doctora Josefina MacGregor Gárate. No menos importante, hacemos la entrega de la mención honorífica del premio Daniel Cosío Villegas en su edición 2025 a la doctora Fausta Estela Gantús Inurreta. El premio José C. Valadez en el campo de rescate de las fuentes para la historia de México durante los siglos XIX y XX honra al historiador, autor de la Historia General de la Revolución Mexicana y de la Revolución y los Revolucionarios. El premio José C. Valadez en esta ocasión reconoce la trayectoria de dos estudiosos que han abonado en esta materia. Al primero de ellos, el doctor Alberto Donato Enríquez Perea. También al doctor David Eduardo Vázquez Salguero, el premio José C. Valadez en su edición 2025. El premio Josefina Zoraida Vázquez en el campo de investigación sobre historia de la educación en México durante los siglos XIX y XX se llama así en honor a la destacada historiadora, especialista en ese ámbito y autora de la obra La educación en la historia de México. Hoy, el INERM reconoce la labor de las dos investigadoras e investigadores. Por un lado, queremos nombrar a la doctora Alicia Civera Cerecedo. El premio Josefina Zoraida Vázquez en el campo de investigación sobre historia de la educación en México también es para el doctor Carlos Escalante Fernández. Enhorabuena nuevamente para las y los ganadores. Agradecemos su asistencia de esta parte de los premios de la trayectoria en investigación histórica de 2025 y ahora daremos paso a la entrega de los reconocimientos de las y los ganadores de los premios en investigación histórica de este año.
El premio Berta Ulloa en Investigación sobre Historia Internacional recuerda a la historiadora, autora de la Historia Diplomática de la Revolución Mexicana, quien fue consejera técnica también aquí de nuestra casa del INERM. En 2025, Gloria Maritza Gómez Revuelta es la ganadora del premio Berta Ulloa por su tesis de doctorado Caleidoscopio Cósmico, Cultura, Ciencia Política y Diplomacia del Espacio Exterior en México, décadas de 1950 a 1970, a quien le enviamos un afectuoso saludo porque lamentablemente no nos pudo acompañar por compromisos académicos. Sin embargo, en su lugar recibe el reconocimiento la maestra Grecia Chávez. También queremos mencionar que el Consejo Técnico Consultivo tuvo a bien otorgar 2 menciones honoríficas del premio Berta Ulloa. Una de ellas a Eric del Ángel Landeros por su tesis de doctorado La política exterior del gobierno de Victoriano Huerta a través de sus diplomáticos. Nos acompañó en esta ceremonia, sin embargo, otros compromisos también le tuvieron que hacer retirarse. Sin embargo, recibe el premio la maestra Esther López Martínez. La otra mención del premio Ulloa es para Jimena Palacios Uribe, por su tesis de doctorado El comercio de instrumentos musicales importados a México durante el siglo XIX, venta, distribución y repercusiones socioculturales. El premio Ernesto de la Torre Villar en Investigación Histórica sobre la Independencia y primera mitad del siglo XIX celebra al historiador de varias decenas de libros sobre la primera transformación de nuestra historia. En la categoría de maestría, el premio es para Fernando Martín Jiménez Sánchez por su tesis titulada Un hombre de guerra en Tabasco, Francisco de Sentmanat y el ciclo federalista de 1840 a 1844. Se entrega una mención honorífica a Andrea Alejandra Martínez Coronel por su tesis de maestría La epidemia de tifo de 1814 y su impacto en las familias de los pueblos tlaxcaltecas del sur de la provincia de Coahuila. El premio Torre Villar en su categoría de doctorado lo recibe Rubens Vanderland Oliveira Santos por su trayectoria de investigación, su trabajo de investigación, Urbe que se desborda, ríos que se confinan, un estudio hidrosocial sobre la Ciudad de México 1521-1888. El Consejo Técnico Consultivo del INERM concede mención honorífica del premio Ernesto de la Torre Villar en categoría de doctorado a Gonzalo Tlaxani Segura por su tesis El desierto de los leones, una historia sobre la conservación de un bosque 1604-1886.
Por otra parte, el premio Gastón García Cantú en investigación histórica sobre la reforma liberal de México y porfiriato lleva el nombre del artífice de las obras El pensamiento de la reacción mexicana y las invasiones norteamericanas en México, entre otras de una veintena de obras. Este año recibe una mención honorífica del premio Gastón García Cantú en categoría de maestría Juan Pablo Sarmiento Valle por su tesis Habiéndose acostado buenos despertaban en la eternidad. La cárcel de Belém, espacio, prácticas y reglamentos, 1862-1871. El premio Gastón García Cantú en categoría de doctorado es para Raúl Flores Ruiz por su tesis Reparto de bienes de comunidad en la Tierra Caliente del Balsas, siglo XIX, tierras, comunidad, indígenas y beneficiarios. Así también este instituto otorga 2 menciones honoríficas del premio Gastón García Cantú en la categoría de doctorado. Una a Eric Mancha Martínez por su tesis La crisis de 1907 en México, un análisis del desarrollo de la primera crisis económica del siglo XX en la economía mexicana, 1905-1909. Y la otra a Manuel de Jesús Arroyo Monsiváis por su investigación Obedeced las leyes de Dios antes que a las de los hombres, el proceso de secularización en el estado de Zacatecas, 1827-1874. Finalmente, pero no menos importante, el Premio Salvador Azuela en Investigación Histórica sobre la Revolución y Posrevolución Mexicana rememora al maestro fundador del INERM, quien instituyó la Cátedra de la Revolución Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, autor, entre otros muchos textos, como los que forman parte de la antología Revolución Mexicana, Estudios Históricos. En 2025, el Premio Salvador Azuela en la categoría de maestría es para Denise Alisa Paloma Ligas, por su tesis de maestría Telares, hilos y agujas, la fuerza de trabajo femenina en la industria textil de Coahuila y Nuevo León, 1890-1940. Es preciso hacer énfasis en que, como en otras ediciones de los certámenes que se convocan por parte del INERM, se disputaron el Premio Salvador Azuela en la categoría de doctorado numerosas investigaciones de significativa calidad. El jurado decidió otorgar el premio a Francisco Joel Guzmán Anguiano por su tesis de doctorado Impresos frente a la catástrofe, antifascismo y militancia intelectual en una plataforma editorial mexicana, 1934-1949. Y por último, una mención honorífica del Premio Salvador Azuela de nivel doctorado es para Daniel Guillermo Rodríguez Barragán por su tesis Cambios en las territorialidades para consolidar un territorio exportador, los valles de Durango y el ejido El Arenal, su papel en el sistema capitalista en el periodo 1892-1965. Él tampoco pudo acompañarnos de manera presencial, pero le haremos llegar su reconocimiento y por el momento le enviamos una felicitación y un cálido aplauso.
que este aplauso también sea para todas las personas galardonadas esta tarde. Deseamos de todo corazón que continúen cosechando frutos de la disciplina histórica y que difundan esta de manera comprometida, entusiasta y, como ya también nos lo han mencionado en este micrófono, de una forma tan íntima y comprometida, lo cual agradecemos muchísimo. Queremos en unos momentos más, por supuesto, que pasen todas las y los premiados al frente para una fotografía para las y los compañeros de la prensa. Si son tan amables, primero de categoría de trayectoria.
Queremos agradecer a todas las personas que integran el Presidium, así como a cada uno de las y los galardonados y asistentes que dieron realce a este evento que indudablemente ha sido muy emotivo. Un especial reconocimiento también y agradecimiento lo dirigimos a todo el personal del INERM de manera pues muy sentida, que han participado de forma muy responsable en distintas tareas para poder hacer realidad esta edición del 2025 del premio. A las y a los galardonados, pues también si les solicitan otras fotografías o entrevistas, también que permanezcan un rato con nosotros para que se pueda hacer este momento. De igual modo, invitamos a quienes gusten a un pequeño convite y mientras tanto, pues sigamos celebrando y esperamos verles aquí en la edición del 2026 de los premios INERM. Muchas gracias.